Bien, queridos hermanos, pues el día de hoy vamos a compartir un tema que es muy importante para nosotros los católicos y el tema es sobre el miércoles de ceniza que viviremos el próximo 17 de febrero. Lo comenzaremos y serán 40 días de oración, de limosna y de ayuno. El día de hoy quiero compartirles un poco de este tema, de la importancia de la cuaresma. Quiero compartirles sobre un pasaje bíblico. Lo voy a retomar partiendo del ejemplo del profeta Jonás en el capítulo 3, versículo 5. Recuerden que había una ciudad llamada Nínive y Dios le dice a Jonás, vas a ir y vas a anunciar que si no se convierten, Nínive será destruida. Si no se convierten, si no se arrepienten, serán destruidos. Y Jonás, pues ya sabemos, no sé si tengan la oportunidad de leer el capítulo 2 3 de Jonás, se resiste, no quería ir, pero finalmente va a anunciar que si no se arrepienten y si no hacen penitencia, Nínive será destruida. Y dice en el capítulo 3 en el versículo 5 que comenzaron a ayunar hasta las vacas, los niños, los adultos. El rey llegó a oídos del rey y el rey se sentó sobre ceniza. He ahí la razón bíblica de por qué nosotros utilizamos la ceniza como un signo penitencial. El rey se sentó sobre ceniza. Pero también hay más citas bíblicas de la ceniza. Por ejemplo, cuando el rey David cometió aquel pecado de adulterio con la mujer de Urías, se metió con una mujer que era casada y Dios le dice, puesto que has hecho eso, tú teniendo a tus mujeres, voy a mandar una peste o se va a morir tu hijo. Y David se conmueve tanto al grado de que empezó a ayunar y dice que no quería comer y solamente se acostaba sobre ceniza. La ceniza, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento es un signo de arrepentimiento, es un signo penitencial, es un signo de deseos de cambiar. Por eso nos ponemos ceniza, no nada más así para no tener mala suerte o no sé por qué muchas personas, curiosamente, muchas personas no van a la iglesia a misa los domingos, no se paran en la iglesia durante todo el año incluso. Pero curiosamente, el miércoles de ceniza sí van a tomar ceniza. Pero si no se acercaron a la iglesia a comprender el sentido de la ceniza, sin duda que fueron a tomar ceniza, pero sin ninguna intención de cambiar en nada. Y eso, pues es totalmente un error, porque no hay propósitos de cambio, porque no hay propósitos de enmienda. Ahora bien, dice el libro de Judith, perdón, de Esther, capítulo 4 versículo 17k, que cuando iban a destruir al pueblo de Israel, a los israelitas, llegó a oídos de Esther que un rey malvado quería acabar con el pueblo de Israel, con los judíos. Y Esther se puso a suplicarle a Dios. Esta mujer dicen que era hermosa, que tenía sus mejores vestidos, ropa de la mejor, y se la quitó y se puso ropa sencilla y áspera y se untó ceniza en la cabeza, en señal de súplica, en señal de penitencia a nuestro Señor. Y efectivamente, cuando se unta ceniza Esther, vuelvo a repetirlo, Esther, que se, que se enteró que iban a destruir a su pueblo y comenzó a hacer penitencia, siendo una mujer tan hermosa, hasta se vistió de una ropa muy sencilla, se postró en tierra, comenzó a orar y dice en el libro de Esther, en el capítulo 4 versículo 17k, ahorita no lo buscamos por cuestión del tiempo, pero dice que se untó ceniza en la cabeza
y comenzó a suplicar a Dios: mi Señor, tú sabes lo que somos, sabemos que no nos hemos portado bien, pero por favor, no permitas que nos vayan a destruir. Y efectivamente Dios lo salvó. Fíjate lo que hizo la oración de una mujer, la súplica de una mujer que comprendió el verdadero sentido de ponerse ceniza en la cabeza. Esther capítulo 4 versículo 17. Entonces la ceniza, no lo olvides que es un signo que te compromete a vivir 40 días acompañando a Jesús en el desierto. Y por eso le llamamos Cuaresma. Cuaresma es de 40 y en todas las escrituras, queridos hermanos, el número 40 se repite muchísimas veces. Por ejemplo, el diluvio dice: llovió 40 días y 40 noches. Moisés, cuando recibió las tablas de la ley, se la pasó en el monte Sinaí 40 días. El pueblo de Israel, cuando atravesó el desierto, cuando fue liberado de aquella esclavitud de Egipto, tardó 40 años. Dice el libro de los Números en el capítulo 13 que cuando llegaron a explorar la tierra prometida, tardaron 40 días también, explorando la tierra. Si observas el número 40, se repite muchísimas veces. Yo solo te estoy diciendo algunas de las muchas que hay en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento Jesús viene a perfeccionar ese número 40. En los evangelios dice que Jesús después de que fue bautizado, se fue al desierto. Eso sí lo voy a leer para que comprendamos el sentido profundo de la Cuaresma, para que comprendamos por qué vale la pena que nosotros entremos en esta dinámica de purificación de 40 días de ayuno, 40 días de abstinencia, 40 días de sacrificio. Dice así, escúchalo, es del Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Entonces, después de que fue bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Atentos a esto, hermanos, no lo llevó cualquier persona al desierto, a ese lugar de penitencia. Dice, lo llevó el Espíritu. Y el Espíritu está con E mayúscula en la Biblia. Si ustedes buscan Mateo capítulo 4, está en mayúscula, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate bien, lo llevó el Espíritu a Jesús al desierto, no para que se la pasara muy bien, no, se lo llevó para ser tentado por el diablo, literal. Y pensar que hay personas que llegan a decir que el diablo no existe. Fíjate. Y Jesús nos demuestra incluso cómo luchar contra él. Y más adelante, versículo 2 dice así: y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, eso significa 40. 40 significa cambio. 40 es un momento de purificarnos. Recuerda también, yo no sé si ahorita, pero yo recuerdo que cuando era niño, mi mamá se aliviaba, daba a luz, y después de dar a luz, tardaba 40 días para poder trabajar. Se esperaba 40 días de cambio para comenzar con su vida de mamá otra vez. Si comprendiéramos, queridos hermanos, las maravillas de este número y tratáramos de vivir realmente lo que es la Cuaresma, pero así en serio. Ahora para nosotros, si Jesús nos enseña cómo ayunar, es bueno que nosotros también ayunemos estos 40 días. Ayuna, querido hermano. Miren, está muy fuerte en nuestra sociedad el pecado de la impureza. Y la gente no nos damos cuenta que somos impuros. Y la impureza, queridos hermanos, no piensen que es solamente la del sexto y noveno mandamiento, la impureza del adulterio, la impureza sexual, de la pornografía y todo eso. Eso es muy grave, pero también hay otras impurezas, hermanos.
Cualquier cosa que hagamos que atente contra los 10 mandamientos es impureza. Cualquier cosa que hagamos que atente contra los 10 mandamientos es impureza. Hermanos, ¿cómo vamos a ser puros si ni siquiera nos sabemos los mandamientos? Si fueran 500 mandamientos, pues todavía te la pasaría que no te lo sepas. Pero no son 500, solamente son 10. Y a veces ni esos nos lo sabemos. Y si no nos lo sabemos, pues menos vamos a saber qué significa cada mandamiento. Y si no sabemos qué significa cada mandamiento, pues menos vamos a tener intenciones de vivirlos. Por eso yo te invito a que comencemos en esta cuaresma por lo menos aprendiendo las verdades básicas de nuestra salvación. Los mandamientos son indispensables, queridos hermanos, para vivir cristianamente. Y vivir los mandamientos es el mínimo de un cristiano, lo cual quiere decir que si no vivimos los mandamientos, ni siquiera estamos viviendo el mínimo que deberíamos vivir como hijos de Dios. Por eso, a partir de hoy, piensa qué propósitos vas a hacer para esta cuaresma. Te aseguro que muchos de nosotros no sabemos canciones mundanas, canciones de artistas famosos que nos gustan y hasta las cantamos. Pero los cantos preciosos que nos sanan, que nos liberan, por ejemplo, los salmos, 150 salmos son cantos, son canciones que se hacían en la antigüedad. Esos casi no nos lo sabemos. Proponte memorizarte un salmo, proponte memorizarte frases de salmos para purificarnos. En estos 40 días tenemos que purificar nuestros sentidos. Por eso es el ayuno. El ayuno, a eso tiene que llevarnos el próximo miércoles. El miércoles es miércoles de ceniza y también día de ayuno. Hay que ayunar, hermanos. Hay que ayunar con un pan con agua o comiendo la mitad de lo que normalmente uno come. Y eso nos ayuda a dominar nuestra voluntad, a saber decir no a la gula, no al pecado, no a la tentación. Y fíjense, dice después, y después de hacer un ayuno de 40 días, veamos qué ejemplo tan grande nos da Jesús, un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre, sintió hambre. ¿Quién siente hambre, queridos hermanos? ¿Los ángeles? ¿Los ángeles sentirán hambre? Pues no. ¿Quién siente hambre? Pues un ser humano de carne y hueso. Es decir, que si Jesús sintió hambre, es porque era verdadero hombre también, con las mismas luchas, con los mismos combates. Y nos enseña cómo debemos vencer al demonio. Por eso, en estos 40 días, yo te invito a que reflexiones sobre eso. Y fíjate, el Papa Francisco, el 19 de febrero, en febrero del 2019, en una audiencia, dijo lo siguiente: si tú no dominas tus pasiones, otra vez, si tú no dominas tus pasiones, las pasiones te dominarán a ti. Si tú no dominas tus pasiones, las pasiones te dominarán a ti. ¿Y cómo se dominan las pasiones? No hay de otra, queridos hermanos, más que el ayuno, ayunando. El ayuno nos hace más humanos. Es Cristo quien viene, digámosle a Cristo: Señor, ven tú a ayunar en mí, ven tú a transformarme. Y de este modo podremos vivir con plenitud la Pascua. Pero en Cuaresma aprende a privarte, aprende a renunciar de gustos, de cosas que sabes que quizá no son ilícitas, son lícitas, pero que puedes mejorar o perfeccionarte si renuncias hasta eso. El ver alguna película mundana, cámbiala por la vida de algún santo. Los viernes, que supuestamente es de vigilia y pecamos de gula por excedernos en comer mariscos, domínate también. Ejercítate, di no y ofrécelo por tu salvación, por la conversión de tu familia. ¿Acaso no hay vicios en tu familia? ¿Acaso no crees que necesiten un pequeño sacrificio? Acuérdate lo que dijo Jesús en Marcos 9:29. Hay demonios que solamente se expulsan
con ayuno y oración. En estos 40 días intensifica tu oración. Reza muchas veces tu rosario. Medita mucho la pasión de Cristo. Medita mucho sobre tu vida, sobre tu salvación. Ahora que estamos en tiempo de pandemia, dedícate más a estar en tu casa. No andes saliendo cada rato. Dedícate a estar en tu casa, meditando. Date tiempo, ordénate, disciplínate. Un horario para hacer tu oración, un horario para meditar las escrituras, un horario para rezar tu rosario, un horario para estar con tu familia, para escuchar a los que necesitan ser escuchados en tu familia, un tiempo para hacer incluso alguna obra de caridad, aprenderte las obras de misericordia que a veces ni siquiera nos sabemos, estudiar la Biblia. En estos 40 días te invito a que hagas eso. ¿Cómo lo tienes que hacer? Ya, hoy mismo, haz una lista, agarra un lapicero, una libreta y escribe. ¿Qué voy a hacer en esta cuaresma? Rezar más el rosario. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Especifica con claridad. Voy a leer la Biblia. ¿A qué horas voy a leer la Biblia? Voy a estar con mi familia más. ¿A qué horas? ¿En qué momento? Voy a ver una película de un santo. ¿A qué horas? ¿En qué momento? Es decir, especifica con claridad. Porque si nada más dices, voy a rezar más, voy a hacer sacrificio, no pones horarios, no pones qué sacrificios vas a hacer, va a ser imposible que vivas esta cuaresma así. Y claro que vas a tener más tentaciones porque el diablo no quiere que uno haga sacrificio. Aborrece el sacrificio. Mira cómo no quería que Jesús hiciera sacrificio. Cuando fue tentado por él, observa cómo no quería que Jesús hiciera sacrificio. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Ahí está la primera tentación, en comer, en comida. La primera tentación, en que aparezca la comida rápido, porque tengo hambre. Y como sabía la humanidad de Jesús, dijo, este tiene hambre. A ver, vamos a ver si es cierto que puede. Y lo tentó. Y fíjate, Jesús tan humilde le responde. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. El miércoles, queridos hermanos, que es ayuno, si te dispones a ayunar, va a llegar el tentador por medio de algún amigo, algún vecino que te lleva comida, que te quiere invitar unos tacos, que te quiere invitar algo. Y si tú no estás vigilante desde la mañana, cuando menos te va a estar comiendo, bien a gusto y luego vas a decir, ay, de veras era tiempo de ayuno, pues ya que ya se me olvidó. Entonces es bueno estar vigilantes, amados hermanos. Y después le dice, entonces el diablo le llevó consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo. Observa quién fue tentado por primera vez para cometer el pecado del suicidio. Fíjate bien, lo puso en un lugar alto y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, tírate. He escuchado testimonios, hermanos, de personas que han tenido tendencias al suicidio. Y eso es lo que dicen, eso es lo que me han comentado, que escuchan una voz de alguien que les dice, tírate, aviéntate aquí del puente, no te va a pasar nada. O si te avientas, todos te van a admirar, todos te van a recordar. Hasta ahí se mete la soberbia. Y a nosotros también, con la vanidad, tírate, tírate a esta crema, tírate a esta mascarilla, tírate a esta blusa, a esta camisa, porque te vas a ver bien. Y así vamos alimentando nuestra vanidad. ¿Quién de nosotros se ha atrevido a decirle a Jesús, Señor, ¿a ti te gusta cómo me visto? ¿Te agrada verme así vestido? ¿Te gusta cómo uso el dinero para comprar mi ropa? Queridos hermanos, esta cuaresma nos va a ayudar mucho para saber cómo vivir verdaderamente como hijos de Dios. Pues hasta aquí dejo el tema de la cuaresma. El día de mañana vamos a hablar un poco más porque son 3 cuandos que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. Dice, cuando ayunes, cuando ores y cuando des limosna. El día de hoy solo hablé sobre el ayuno, cuando ayunes, pero falta el de cuando ores y cuando des limosna. El día de mañana lo vamos a ver. Pues les doy mi bendición
y no saben cuánto anhelo, cuánto deseo tengo de que en esta cuaresma, esta pandemia, sea para nosotros un trampolín para entrar más en nuestro interior y meditar cómo hemos vivido. ¿Cuántos años tienes? 20, 15, 25, 30. ¿Y cómo has vivido esos años? ¿Nada más buscando tus gustos, tus fiestas, tus bailes, lo que tú quieres? Pues ya es tiempo de empezar a vivir como Dios manda. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Paz y bien. El día de mañana, a la misma hora, a las 10 de la mañana, por aquí, por esta página.